Buenas tardes, siéntanse bienvenidos a su programa Editorialmente, es un gusto que nos estén acompañando el día de hoy. Su servidor, Asael Ortiz Lascano, les doy la más cálida bienvenida y esperemos que sea una charla amena para ustedes. A mí me parece que estaremos presentando un texto que es fantástico, se intitula Violencia física conyugal en mujeres residentes del municipio de Pachuca Hidalgo. Es un texto publicado por Editorial Porrúa, tiene como fuente de información las averiguaciones previas que fueron revisadas del año 2005 al año 2010 y es de su servidor, Asael Ortiz Lascano. Este texto me parece fantástico, les daré el preámbulo de la importancia de revisar la violencia en mujeres. Ustedes saben que el día de hoy es un tema que está en boga, cada vez se ha discutido más, tenemos también una serie de comportamientos jurídicos en favor de proteger los derechos de las mujeres, la construcción de esta figura del feminicidio y bueno, prácticamente muchas políticas del Estado en favor de las mujeres. Pero les decía que es una charla fantástica porque las cosas nunca han sido así e históricamente siempre han sido totalmente diferentes. Por ahí, dentro de algunas clases de ese hombre antiguo que nos han dado, nos han platicado que hay un momento en donde las mujeres toman el poder. E incluso hay un momento en donde la sociedad es eminentemente matriarcal. Esto ha sido muy cuestionado desde la demografía histórica, porque lo que observamos dentro de la historia es la perpetuación del patriarcado periodo por periodo, ¿no? Tiempo sobre tiempo, hasta el día de hoy, ¿no? Y en ese sentido es muy importante destacar cómo ha cambiado la percepción de las mujeres, la percepción de ser mujer, el hecho de ser mujer con respecto al mundo antiguo. Podríamos citar el caso de algunos pueblos antiguos, cómo es que manejaban las relaciones hombres-mujeres. De manera general podríamos resumir que siempre los hombres han tomado las decisiones. Las mujeres les ha correspondido en gran medida respetar esas ideas, respetar esas leyes. Y en distintas sociedades las mujeres también eran parte de esa herencia. Los hombres tenían que decidir quién se quedaba con mamá, quién se quedaba con la abuela, con las hermanas, porque tenían que cuidar de ellas. Legalmente tendrían que ser los responsables de las decisiones de ellas. Entonces, a partir de ahí tendremos esta charla, que espero que sea breve, que sea dinámica y que obviamente sea del agrado de todos ustedes. Uno de los puntos que debemos de discutir para dar inicio a esta serie de conceptos tiene que ser con la familia. La familia del día de hoy es un concepto que nosotros hemos transmutado, ha cambiado de manera muy significativa, pero no ha sido sin cortapisas, es decir, no ha sido lineal esa familia como nosotros la hemos conocido. Ha sido una familia con cambios importantes a lo largo del tiempo. Citemos dos casos de ellos. Busquen en su diccionario familia y se van a dar cuenta que la definición grecolatina significa sirvientes hambrientos. Entonces, eso era un hecho para el caso romano, para el caso de los pueblos antiguos, los asirios, por ejemplo. Si nosotros revisamos el caso de Sax es un historiador fantástico, nos muestra la vida de los asirios. Primero, ustedes saben que ellos ya dominaban el hierro algunos años antes de Cristo, entonces eso les dio una posibilidad de ser excelentes guerreros, de ser personas que vendían guerra y que tenían dominios significativos en ese mundo antiguo. ¿Cómo nos describe Sax a estas personas? Ustedes la han visto en los bajorrelieves, por ahí, ¿no? Hombres delgados, altos, barbados, de pelo rizado. Pero dicen los historiadores que las personas referían que eran extremadamente fuertes cuando chocaban sus espadas con las espadas de los otros que tenían espadas de bronce, entonces se rompían. Pero los asirios, para algunos, para Asimov, ya dominaban el hierro. Pero en su estructura familiar
había una violencia inconmensurable. Por ejemplo, los asirios llegaban, dice Sachs, tomaban un pueblo, decapitaban al rey, desollaban al rey y a todo el séquito, y todas las paredes las revestían de la piel del rey y del séquito. Algunos del séquito que no morían por espada los emparedaban, algunos otros eran quemados. Dice Sachs que se tomaban un grupo de mujeres jóvenes vírgenes y las quemaban en el desierto. Algunos otros hombres les sacaban los ojos, les cortaban las orejas, le quitaban los párpados, los labios, les ponían un garfio en la nariz, como lo hacen con los toros y toretes, y entonces los sujetaban y a muchos de ellos los hacían morir en el desierto. Entonces, hombres por excelencia, violentos. Ustedes saben uno de sus castigos que le infligían a las mujeres que no podían darles de hijos. Entonces, el empalamiento clásico, ese empalamiento en donde un madero con punta era introducido en ano y tenía que salir por garganta, por boca, ¿no? Entonces, era el empalamiento clásico de los asirios. Sociedades eminentemente patriarcales. Algunos de los historiadores nos hablan de ese trato que había con la mujer, que había en la familia. Y entonces llegaba el asirio, ustedes imagínense, quería un poco de sopa, pero la sopa estaba fría. Y entonces podría cortarle la lengua a la esposa porque había ido a platicar en lugar de preparar la sopa, le podría quitar los párpados, quitarle las orejas, cortarle la nariz, ¿no? Y podría privarla de la vida. No había ninguna ley, ninguna pena para este hombre asirio. Bien, esa es una característica de ese mundo antiguo. Si nosotros revisamos algunas otras civilizaciones, no van a ser a lo mejor tan violentos como los asirios, pero va a ser un comportamiento eminentemente patriarcal. Los únicos que van a salir en ese mundo antiguo de esta similitud van a ser los hebreos o los judíos. Ustedes saben que van a ser también eminentemente patriarcales. Conocemos a muchos patriarcas de ellos, Jacob, Isaac, ¿no? Entre otros. Pero van a tener la característica de que de acuerdo a la ley mosaica y de acuerdo después a la ley que va a dar Cristo, va a privilegiar que el hombre no maltrate a la mujer. Indiscutiblemente para ellos la mujer es por debajo del hombre, pero no es motivo para que sea golpeada o para que sea privada de la vida. En el caso de los judíos, si un hombre privaba de la vida a su esposa, tenía un castigo. En el caso de los asirios, no era de esa manera. Muy cerca, en el tiempo que los judíos van a ser sometidos por los romanos, va a estar la civilización característica de este imperio, Roma. Ustedes recordarán que Roma inicia sobre 750 aproximadamente, 753, algo así. Su primer periodo inicia la construcción de Roma y bueno, va a terminar prácticamente un par de siglos después de la venida de Cristo. Se va a reconfigurar y entonces tanto en Oriente como en Occidente va a erigir dos figuras importantes. En Occidente vamos a tener el Vaticano, en Oriente va a estar Estambul, ¿no? Y va a continuar todavía de manera significativa ese exiguo imperio romano. Ahí en ese momento ya hay un cambio radical. Pero ¿cómo van a ser estos romanos en su inicio, desde 750 hasta 200 años después de la venida de Cristo? Una sociedad eminentemente patriarcal y altamente violenta hacia las mujeres. Un ejemplo, les comentaba que revisaran qué significa familia y ustedes lo checaron y dice ahí en su diccionario electrónico que significa sirvientes hambrientos. Y es que efectivamente así eran las familias. Recordarán ustedes, nos dicen los historiadores, que iba caminando el pater familia. El pater familia era un romano libre, acaudalado. Ese era un pater familia.
Y entonces el pater familia, su familia, válgase esa redundancia, no necesariamente eran hijos de sangre, eran hijos comprados o personas que querían que los comprara ese pater familia, porque como él tenía una posibilidad económica buena, les permitía vivir protegidos, tener alimento y obviamente tener ciertas ventajas que no tenían aquellas personas que no pertenecían a un pater familia. Y entonces el pater familia, dicen algunos historiadores, imagínense, va caminando por la calle y ve un joven muy atractivo, ¿no? Un niño muy guapo. Y entonces el pater familia le podría decir a otro pater familia, pero qué bonito hijo tienes. Y el otro pater familia le podría decir, si quieres te lo vendo, ¿no? Si llegamos a la transacción económica te lo vendo. Y también tengo unas mujeres que te podría vender. Y tengo algunos otros esclavos que te podría vender. La familia se compraba y se vendía. Jurídicamente, la familia nace dentro del derecho privado. Ustedes saben que por eso el derecho de familia está dentro del derecho privado. Así nació en el contexto romano, así lo tenemos hasta el día de hoy, aunque en nuestros días ustedes saben que se ha discutido que la familia debería de estar en el derecho público. Porque si el hombre golpea a la mujer o golpea en exceso a los hijos, hay una sanción. Y entonces se dice ya no es parte del derecho privado. Para ese pater familia que les estoy platicando, podía privar de la vida a la esposa, podía privar de la vida a los hijos, y no había ninguna sanción. Ustedes imagínense que es como este mazo que se ha comprado, pero ya no me gusta, lo veo como muy delgado, como que ha perdido color. Y entonces yo podría romperlo y podría tirarlo, ¿no? Y nadie me podría decir nada porque yo lo compré. O a lo mejor ustedes tienen su tablet y si no tiene una buena recepción podrían romperla y tirarla y compran otra, ¿no? Así era la familia. Y esa familia que estamos platicando nace en el derecho privado. Entonces, dentro de esa familia estaba la mujer, estaba la esposa. La esposa, el pater familia, podría llegar y si también, al igual que el asirio, no tenía la sopa caliente, podría privarla de la vida. ¿Y quién tendría la culpa? Indiscutiblemente la mujer. Porque si sabía que el pater familia iba a llegar a comer y la sopa estaba fría, corría peligro su vida, ¿no? Para eso había sido comprada, para eso estaba. Otra de las cosas importantes que no debemos dejar de lado es el concepto de matrimonio. El matrimonio es muy distinto el modelo que nosotros hoy conocemos, y por cierto es una invención de los franceses. Ustedes saben que a finales del siglo XVIII tenemos esa gran novela, Romeo y Julieta, ¿no? Los Montescos y los Capuletos que van a estar en pleito, en una dificultad contrapunteada abrupta, pero estos dos jóvenes se aman. Y entonces ellos deciden que aunque la familia esté peleando, aunque la familia esté guerreando, aunque no se pueden ver en la calle, ellos sí se pueden ver y son los grandes amantes. Y entonces eso va a trastocar el matrimonio, porque hasta antes de ese tiempo, y aún hasta nuestro tiempo, las clases altas y las clases medias altas se van a casar por un interés económico. Históricamente el matrimonio ha sido una alianza económica, política y social. Históricamente todas las sociedades que nosotros revisemos, todas tenían ese comportamiento. Incluso los judíos. Ustedes saben que por ahí se plantea el caso de Jacob cuando va a ver a su tío Labán y se tiene que casar con una de sus primas. Bien, el padre de Jacob era un hombre inmensamente rico y no permite que se case con cualquier mujer, sino que se debe de casar con una de sus primas, ¿no? Con alguien de la familia. Un matrimonio es una alianza, lo vemos también con ellos. En el caso de los romanos, así era. Y entonces el pater familia, entre todos los hijos que tenía, podría tener aquellos que eran hábiles para negociar igual que el pater familia. Y entonces esos hijos hábiles que podían negociar, que también habían alcanzado determinada edad, que de determinadas características, y el pater familia les proveía un dinero para que fueran a hacer negocios
y hacer más grande la riqueza del pater, se van a llamar filius familiae. Pero a pesar de esta característica de estos hijos, mientras vive el pater, todo lo que tiene el filius es del pater. Entonces imagínense ustedes, el pater familia necesita hacer un negocio, ustedes imagínense, quiere explotar aguas termales, que eran características en Roma, y entonces casa al hijo con otro pater familia que puede darle ese beneficio económico de las aguas termales y que tiene una hija. Y entonces el sello de ese negocio es el matrimonio de los hijos, ¿no? Y después ese hijo lo vuelve a casar con otra persona, y después ese hijo lo vuelve a casar. El matrimonio no es el concepto que nosotros el día de hoy conocemos. Por eso les decía, el caso de Romeo y Julieta es un matrimonio romántico, idílico, ¿no? Bucólico, pastoril. En el caso de los romanos no era así. El matrimonio es un negocio. El divorcio dista de ser mucho como nosotros lo conocemos. El divorcio no necesariamente disuelve el negocio. El divorcio dice, permíteme casar a mi hijo porque tengo otro negocio importante, pero este negocio que hemos hecho, esta transacción entre tú y yo, deberá mantenerse. Entonces, esa es una característica de la familia romana. Y en este sentido, lo que les estaba comentando, el pater familia es dueño del filius familia y lo casa por un interés, ¿no? Claro, el filius familia tendrá el beneficio de que cuando muere el pater será libre y se hará pater. También pasará a ser un pater familia. Pero mientras el pater familia vive, el filius familia tiene que estar a la sombra de este pater. Y entonces lo que nos dicen los historiadores es que este pater familia dispone de la vida del filius familia, de la economía del filius, de la esposa y de los hijos del filius. ¿Por qué? Porque el pater familia construyó esa otra familia. Le dio a este hijo una esposa porque fue parte de una negociación. Y de ahí vinieron otros hijos, y de ahí vinieron otras relaciones. Entonces, ese es el concepto de familia. Para no salirnos de la idea central y de retomar esto que estamos analizando en el texto y que prácticamente se documenta, en este mundo antiguo, estoy refiriéndome no solamente al caso romano, sino a todos los pueblos antiguos, con excepción, ya mencionamos, de los judíos, las mujeres, con el debido respeto, estamos haciendo esta anotación, tenían un ínfimo valor, casi no tenían un valor, ¿no? Eran una moneda de cambio, incluso los hijos eran una moneda de cambio, como lo acabamos de platicar. En ese sentido, es que funcionaba la familia. Y por eso ustedes recordarán a lo mejor al gran Marco Aurelio, cuando uno de sus hijos, Cómodo, es uno de sus hijos de sangre. Ustedes saben la historia, Cómodo se queda en Roma, principalmente sus amigos van a ser libertos, es decir, esclavos que fueron liberados. Pero Marco Aurelio quiere que él sea rey, que sea emperador, su hijo. Y entonces algunos biógrafos dicen, pero qué pesimismo, si quieres un buen hijo que te suceda, compra uno del mercado, ¿no? Lo vas a comprar, le vas a dar tu apellido, lo vas a enseñar, va a manejar las armas, puede ser hábil. Imagínense eso de tener un hijo y ver si sale inteligente, ¿no? Y si sale diestro para las armas, y si podría ser un buen gobernador. Nadie lo puede decir. Entonces, por eso es que las personas en el poder podían hacer esa compra y venta de los miembros de su familia y entonces podían ubicar en distintas partes a esos miembros que habían sido comprados. Ese es el concepto de familia. Por eso la mujer va a tener un valor muy relativo. Hay un momento en el imperio en donde las mujeres van a alcanzar determinadas ventajas. Dicen algunos autores, se va a erigir la ley Papia Popea, a la mujer se le va a permitir hacer algunos trámites mercantiles, va a permitírsele heredar, se le va a permitir solicitar el divorcio, como diciendo, necesito yo también hacer otro negocio, así que me quiero separar de esto, ¿no? Dura muy poco tiempo esta propuesta
y la mujer es limitada, al grado que un liberto en el caso romano era un esclavo que había sido liberado, tenía más valor que la esposa del tribuno, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso nos habla del poco valor que tenían las mujeres. Esto va a cambiar de manera significativa después de la venida de Cristo. Es cuando se va a modificar ligeramente la percepción de cómo debe de ser considerada la mujer. Porque ustedes saben que Roma entonces va a intentar dar un giro de 360 grados y el cristianismo lo va a asimilar como ese inicio de la nueva religión del imperio. El cambio, ¿no?, de un politeísmo a un monoteísmo, similar a como lo manejaban los judíos. Ustedes saben, hay variaciones importantes, para eso se hacen los distintos concilios. Uno de los concilios resuelve que no se va a poder adorar al Padre, no se va a poder adorar a Yahvé, como se venía haciendo con los judíos, sino que se debe de adorar ahora al Hijo. Y entonces se empieza a reformular el cristianismo. En esa intención de reformulación vamos a observar que las mujeres van a empezar a tener un mayor valor dentro de la familia. Sin embargo, no es así. El texto lo documenta perfectamente y hay un libro que se hace referencia dentro del documento que es Jan Meyer, El celibato sacerdotal. Nos muestra cómo este cristianismo, a partir de la patrística, estoy hablando de los 2 primeros siglos y hasta el 7º, se empieza a crear este cristianismo, pero las mujeres no van a tener ese valor que hoy se podría tener en la familia de la mujer, ¿no? Hoy obviamente es mucho más tangible. Aparte, y mención aparte, serían toda la violencia que todavía nosotros podemos observar hacia las mujeres, no solamente en el mundo exterior, sino en el propio seno de la familia. Entonces ustedes imagínense cómo era esa relación de las familias en ese momento. Jan Meyer nos va mostrando cómo va cambiando esa sociedad, pero es muy lento ese cambio. Jan Meyer nos habla que todavía en el siglo X no se da este cambio. En el siglo XV apenas empieza a haber algunos destellos cuando tenemos este despertar del mundo, este renacimiento. Después tenemos el periodo de las luces y las mujeres prácticamente siguen teniendo los mismos problemas dentro de la sociedad. Hay un texto sobre el siglo XVIII que probablemente ustedes recordarán, se llama La perfecta casada, de un religioso. Ahorita recuerdo el nombre del religioso. Es un texto fantástico en el sentido de que nos muestra cuál es el valor en ese momento que se le da a las mujeres. Y lo digo en el sentido histórico, es un texto fantástico, porque si bien es cierto, hay algunas referencias a lo largo de ese tiempo. Fray Juan Díaz de León nos muestra cuál es la percepción de la mujer justo en este periodo de la historia. Este fray nos muestra, dice por ahí, hace algunas reflexiones, dice que es terrible vivir con dragones, con serpientes, pero es mucho más complicado vivir con una mujer difícil, refiere. Habla en cuanto al dinero, ¿no? Dice por ahí que hay algunos hombres que gastan dinero en hacer casas, otros más gastan para darle de comer a una gran cantidad de hijos, y entonces tienen una mesa enorme con muchos hijos. Dice, algunos más gastan en cosas excéntricas, por ejemplo en caballos, o algunos más compran hasta libros. Pero si tú le das dinero a las mujeres, dice este fray, seguro se lo van a gastar en enrullarse el cabello, en comprar pebetes, cazoreletas, cosas sin ningún valor, ¿no? Y ese mismo referente lo observamos en la sociedad mexicana, porque empieza a haber la preocupación de que las mujeres deben de tener un comportamiento como dice la moral, como dicen las buenas costumbres, y entonces hay un alineamiento, pero que no va a ser idéntico al comportamiento del hombre, y indiscutiblemente no puede ser en los mismos términos del hombre. Esto lo vamos a observar todavía sobre el siglo XVIII, sobre el siglo XIX. Hay una serie de expedientes por ahí que se revisan
y que nos muestran cómo históricamente era aceptada la violencia del hombre hacia las mujeres, imaginando que había una buena intención de que el hombre no solamente corrigiera a los hijos, sino también corrigiera a la esposa, porque la esposa necesitaba una corrección. Y por ahí algunos historiadores nos muestran que en algunos momentos los hombres se excedían de dar una disciplina y la mujer podría fallecer, y algunos de ellos decían, mira, ve, pobre hombre, le tocó una mujer tan complicada, tan difícil, trató de corregirla, la señora murió siendo inflexible con el pobre señor, y hoy lo tenemos a él sentado en este banquillo como si fuera un acusado, ¿no? Ese era el concepto de la violencia. Una violencia permitida, perpetuada, pero que justo tiene estos antecedentes que les comentaba, ¿no? Históricamente el hombre ha sido violento, la mujer ha sido manejada con muy pocos valores, con mucho sentido de desigualdad, ¿no? Con una imparcialidad increíble, y esto se ha visto reflejado a lo largo del tiempo. La parte final del texto empieza a revisar estos conceptos ya en el siglo XX y retoma las averiguaciones previas que son levantadas en el caso de Hidalgo para el año de 2005 a 2010. Y trata de encontrar algunas variables demográficas y conocer el peso específicamente que tiene que ver con la violencia hacia la mujer y qué tanto lo puede explicar. Los resultados son fantásticos, solamente les platicaré algunos de ellos. Nos muestra que más del 80-85% de las mujeres son violentadas principalmente en el matrimonio. Si bien es cierto, algunas mujeres son violentadas por papá, por hermanos, por cuñados, por primos, generalmente van a ser violentadas dentro de las uniones en pareja, ya sean estos matrimonios, concubinatos, uniones consensuales, generalmente ahí tenemos la violencia. Encontramos también algunas cosas interesantes y nos muestran estas variables que las mujeres conforme tienen dos características trascendentes. Uno, una mayor escolaridad y dos, un trabajo asalariado, aunque estén independientes cada uno de ellos, va a haber una mayor resistencia a percibir y a recibir esa violencia, ¿no? Entonces va a haber una mayor oposición a ser violentadas. Esto va muy de acuerdo con lo que dice Sarah Ricks. Sarah Ricks es una estudiosa de violencia de los Estados Unidos y refiere que son las dos variables mejor elegidas, mejor plasmadas en los estudios de género y que demuestran cómo las mujeres a partir de estas dos variables puede cambiar radicalmente la manera de entender la violencia. Entonces se ve perfectamente reflejado en el contexto, ¿no? de esta investigación. Hay cosas que obviamente no se lograron en la investigación y que siguen siendo importantes, como por ejemplo la cuestión de las clases sociales. Eso escapa un poco a este documento porque ustedes recordarán que la violencia en las clases sociales generalmente va a tener una connotación diferenciada. Decíamos inicialmente que todavía en el caso de clases altas el matrimonio sigue siendo en muchos de las situaciones una alianza económica, política o social. Y entonces la violencia es percibida de otra manera, ¿no? No es necesario acudir a un tribunal para solucionar esto, porque hay un acuerdo entre ellos. Y entonces puedo exhibirte. Y entonces caemos dentro de unas cuestiones interesantes del contexto jurídico, en donde esos códigos sociales, esos códigos de niveles o de estamentos sociales van a ser diferenciados, ¿no? No necesariamente tenemos que ir y exhibirte en un juzgado y decir que me has golpeado. Podemos solucionarlo de otra manera, ¿no? Y entonces yo creo que todos en algún momento conocemos esas historias, conocemos esos comportamientos y esas maneras de solucionarlo. Entonces, si bien es cierto, estas variables que platicábamos de la escolaridad y del trabajo asalariado juegan un papel importante, lo que encontramos
que no puede reflejarse, por desgracia, en todos los estamentos sociales, o por lo menos las averiguaciones previas se manejan muy bien para clases medias, para clases bajas, pero no para clases altas. Entonces, es un trabajo que yo los invito a que lo lean. El libro está a su disposición, ya sea en la librería Porrúa, en la librería Carácter, y es también parte del Fondo Editorial Universitario. Me ha dado mucho gusto platicar con ustedes algunas particularidades, algunas precisiones del texto. Espero que lo puedan leer, lo puedan analizar, sea de su agrado y que en algún otro momento también podamos charlar otro capítulo de esta serie editorialmente. Un gusto que hayan estado con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes.